Buenos días, un placer saludarlos y gracias por estar presente en esta actividad del día de hoy. Vamos a hablar hoy sobre lo que corresponde a riesgos en mantenimiento de generadores eléctricos. Vamos a tratar de simplificar y realizar un ejercicio muy sencillo que involucra todos los riesgos asociados a esta actividad. En este caso, no todos, sino los riesgos más críticos. Cuando hablamos de críticos, estamos hablando de riesgos que puede causar lesiones graves al técnico, inclusive la muerte. Por eso es que debemos conversar sobre este tema que es sumamente importante. Entonces, nosotros hablamos de lo que vamos a estudiar en lo que corresponde a un sistema de gestión de riesgos. Este sistema de gestión de riesgos, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ISO 31000, en la 45000, inclusive en la ISO 9000, así como las normas técnicas de programas de seguridad industrial del ISACER. Vamos a tocar esos tópicos en forma general y lo engloba en todo. La empresa tiene una serie de riesgos desde el punto de vista de gestión laboral y de gestión productiva. Pero una de las acciones más críticas y donde tenemos mayores riesgos son los riesgos operacionales o riesgos de las actividades de servicios que realizamos. Porque allí es donde tenemos mayor cantidad de riesgos. Igualmente, tenemos mayor exposición de nuestro personal a tener un accidente de trabajo si no se toman las medidas preventivas. Espera un momento, creo que no estoy... estoy compartiendo. Se está presentando la diapositiva, por favor. No, me permite un momentico. Lo paso aquí. Ok. Vamos a compartirlo. Ok. Entonces tenemos ese aspecto que tenemos que estudiar que corresponde a la gestión de riesgo. Dentro de esto tenemos nosotros, primero, definir lo que es un riesgo. Normalmente los riesgos se definen en los conceptos tradicionales como la probabilidad de que ocurra un evento que cause daño, que puede causar daño. Y esa es la realidad. En toda actividad puede ocurrir eventos que pueden causar un daño al ambiente, a la persona, al material, etc. Entonces es importante tenerlo presente. El nuevo concepto que se tiene ahora, según la ISO 9001, ya no hable solamente del evento y la probabilidad, sino de la incertidumbre que tienen estos riesgos sobre los objetivos que se va a alcanzar o que busca alcanzar la empresa. ¿Qué indica esto? Que ya la gestión de riesgos está asociado a las actividades que realiza la empresa y que le puede causar un efecto desde el punto de vista de reducirse su productividad. Porque lamentablemente sabemos que un accidente de trabajo puede causar pérdida de tiempo, probabilidad de que el hombre se ausente por un tiempo determinado y entonces la exposición o el tiempo de realizar la actividad se va a incrementar, llevando así a una menor productividad para la empresa. Entonces, ahí este es un concepto que se maneja continuamente. Nosotros
Siempre tenemos que estar tener presente de que cuando nosotros nos exponemos a un riesgo, tenemos la probabilidad de que haya un evento que ocasione una serie de daños. Y eso es lo que nosotros debemos manejar en toda la empresa. Por eso es que la gerencia de riesgo, en lo más importante, es la identificación de los factores de riesgos, de los peligros. Los riesgos que están asociados a una empresa tienen que ver con los riesgos físicos, tienen que ver con los riesgos de cumplimiento, tienen que ver con los riesgos financieros y tienen que ver con los riesgos que tienen que ver con la reputación de la organización. Pero hay otros que son muy importantes, que son los riesgos operacionales, que nosotros tenemos que tener presentes siempre en la organización, en las actividades que realizamos. Y eso es sumamente importante tenerlo presente, sobre todo en los riesgos operativos, que debemos conocer cada uno sus elementos, cuáles son los recursos que se requieren y cuáles son los riesgos asociados a esos recursos. Sabemos que está el hombre, está la maquinaria, está el ambiente, está las fuentes de energía. Entonces, esos son riesgos que pueden causar un accidente al técnico que está realizando la actividad. Veamos nosotros un esquema de cómo vamos a realizar la gestión de riesgo en el ejemplo que vamos a ejecutar. Nosotros tenemos unos procesos operativos. En este caso, vamos a inclinarnos a la parte de mantenimiento de XQ 2000. Tenemos una serie de actividades que realizar. En esas actividades vamos a identificar los factores de riesgos, lo que son los peligros asociados a esas actividades. Luego vamos a identificar cuáles son los probables eventos y vamos a evaluar esos riesgos. ¿Qué capacidad de daño te tiene? O sea, ¿qué impacto tiene ese riesgo sobre el hombre, sobre el ambiente, sobre los procesos? Y por último, vamos a tocar las medidas de control para reducir a una situación, a un nivel tolerable, los riesgos inherentes a ese proceso. Esos son tres factores que tenemos que considerar nosotros. Cuando nosotros vayamos a realizar una actividad de esta naturaleza dentro de una empresa o la sede de un cliente, siempre es importante tener en cuenta estos cuatro factores, en especial los riesgos y la medida de control. Ahora, veamos el caso de el mantenimiento de un generador. En estos casos, veamos que vamos a hacer un mantenimiento. Esto puede involucrar todo lo que corresponde a cambio de fluido, cambio de filtros, calibración de inyectores, etcétera. Una serie de elementos. Medición de los niveles de refrigerantes, por ejemplo. Tenemos que tener eso. Ahora, hay unas actividades y esas actividades tienen unos factores de riesgo. ¿Cuál es el potencial de daño dentro de esa actividad? Es la electricidad. Porque si la electricidad está asociada a esa actividad en el momento de ejecutar el proceso o la tarea, podemos correr el riesgo de tener un accidente de trabajo y eso nos puede causar unas lesiones graves. Igualmente, hay otras actividades como son el desplazamiento a través de las instalaciones y del equipo que nos pueden causar una caída. Esa caída puede ser del mismo nivel o de otro nivel. Por ejemplo, si nosotros vamos a verificar el nivel de fluido, en ese caso de refrigerante del radiador, tenemos que accesar a una altura aproximadamente de 1.5 a 2 metros. Ya ese trabajo a esa altura se considera un trabajo en altura y un trabajo de altura está calificado como un trabajo de alto riesgo, igual que el trabajo de electricidad. Entonces hay que tomar medidas preventivas
y de control adecuado para bajar la posibilidad de impacto y de daños al hombre en caso de una caída de otro nivel. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que considerar dentro de la gestión de riesgo. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista de eléctrico, que es el más crítico y es el que vamos a tener que controlar con mayor frecuencia y mayor efecto desde el punto de vista de reducir el riesgo inherente, es la parte eléctrica. Porque en la electricidad puede causar dos tipos de eventos. El contacto con líneas abiertas o sin protección que el hombre puede tener sobre un conductor recibiendo una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica puede causarle lesiones graves, desde la quemadura hasta una electrocución, una desfibrilación y la muerte. Dependiendo de la intensidad de corriente, el tiempo de transmisión o de contacto, así como las condiciones de humedad que tiene y el amperaje. Todos son elementos que hay que evaluar desde el punto de vista de esta condición. Claro, la idea, como establece la norma NFPA 70E, indica que es importante que los trabajos se deben realizar sin que haya electricidad, o sea, sean eléctricamente seguros. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a ir evaluando progresivamente. Otro elemento que tenemos es la parte de los control, y en la parte de control que ya evaluamos, es total de aplicar todas las acciones que nosotros creamos convenientes y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de procedimiento, para que las acciones tengan un efecto de reducción del nivel de riesgo y llevar un riesgo que esté clasificado como un riesgo alto o crítico, llevarlo a un riesgo tolerable o aceptable a través de unas medidas de protección. Vamos a ver en estos casos. ¿Cuáles son las medidas de protección que utilizamos? Primero, la formación, los procedimientos de trabajo seguro, lo que corresponde al procedimiento de control de fuentes de energía, lo que es bloqueo de las líneas y aseguramiento de las líneas que suministran energía eléctrica, las verificaciones de las condiciones de energía, si hay o no energía en el sistema, sistemas de aterramiento. Todo eso es lo que debemos aplicar y debe haber un procedimiento para eso. Vamos a estudiar cada uno de esos elementos. Ahora bien, nosotros dentro del proceso, el caso práctico, ¿cómo estamos abordando el riesgo operacionales en el CCB en el caso de generadores o de reparaciones o mantenimiento en forma general? Debemos definir el proceso. ¿Qué proceso vamos a realizar? En este caso, ¿qué macroproceso vamos a realizar dentro? Vamos a hacer mantenimiento preventivo a un generador XQ2000. Y vamos a realizar unas tareas determinadas. Seleccionamos los procesos o las partes de la tarea o el trabajo como que vamos a realizar. Si es cambio de aceite, cambio de filtro, calibraciones, verificaciones de niveles de corriente, de generación, etcétera. Tenemos que evaluar cada uno de esos, tenemos que definirlo, indicar los subprocesos, qué procedimientos vamos a utilizar, procedimientos operacionales, procedimientos de trabajo seguro, procedimientos de análisis de riesgo, procedimientos de permisos de trabajo. Todo eso tenemos que nosotros tenerlo presente en la gestión que vamos a realizar del trabajo. No es una responsabilidad solamente del coordinador del área, del hombre de seguridad. Es una responsabilidad de todos nosotros como técnicos, como trabajadores, como profesionales. Tenemos que conocer estos conceptos y estas disciplinas porque de esta manera evitamos un accidente de trabajo. Entonces, nosotros
debemos exigir condiciones de seguridad para poder ejecutar las actividades. Entonces, en una escala de desarrollo de estas actividades, tenemos diferentes procesos: administración, ventas y postventa, repuestos, servicio de taller, servicio de campo. Seleccionamos servicio de campo. Específicamente, disculpa un momento que me estoy quedando sin electricidad. Bueno, entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver, vamos a tomar el proceso de servicio, mantenimiento preventivo de generadores de un XQ2000. Y los subprocesos, permisos, procedimientos operacionales, procedimientos de trabajo seguro, análisis de riesgo del trabajo y lo que conocemos como los permisos de trabajo, que al final es el que no emite el cliente, el que tiene que estar firmado por el custodio de la instalación o el dueño de la instalación, el responsable del área, el hombre de seguridad industrial y el coordinador de seguridad industrial y el coordinador de los trabajos. Eso es un procedimiento que nos va a garantizar la seguridad, porque nosotros tenemos que velar que todo eso sea cumplido. Cuando nosotros firmamos un permiso de trabajo, ya tenemos que haber verificado que las líneas desde el tablero que alimenta el generador está bloqueado, que está asegurado, que está etiquetado. Ya hemos verificado todo eso a nivel del tablero de control. Y también debemos verificar en el equipo a ver si hay entrada de inductiva o de otra línea, una entrada electricidad. Por eso es que debemos utilizar un sistema de verificación de electricidad, un amperímetro, un voltímetro, algo que nos pueda medir si hay flujo o no de electricidad. También es conveniente utilizar un sistema de aterramiento como garantía de seguridad. Pero la idea de esto es que nosotros debemos garantizar que el equipo no tenga energía eléctrica para poder hacer las actividades dentro del equipo. Eso es importantísimo tenerlo presente dentro de la empresa y dentro de los trabajos a realizar. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar los trabajos, antes de ya verificamos con las condiciones, tenemos que elaborar una hoja de riesgos y un mapa de riesgos. Eso tenemos que elaborarlo. ¿Cómo realizamos la gestión de riesgos? Primero, identificamos los factores de riesgos. ¿Cuáles son los peligros asociados a esa actividad? Evaluamos esos riesgos, controlamos los riesgos, los monitoreamos y luego hay un plan de acción y de mejora. Pero tenemos que garantizar que esto se cumpla. Específicamente, nosotros cuando estemos realizando el trabajo debemos identificarlo, evaluar, controlar y monitorear que las condiciones siguen estables. Es importante que ustedes ya conocen, sobre todo los técnicos que ya han hecho mantenimiento de generadores y conocen lo que es los permisos de trabajo y lo que es el sistema de control de fuentes de energía. Ese es un procedimiento que no lo hace una sola persona. Tiene que estar involucrado el personal de la empresa, el personal técnico de la que va a realizar el trabajo, o sea, de nosotros, el hombre de seguridad. Y debe existir un candado de cierre de ese circuito y de aseguramiento de bloqueo que tiene que tener por lo menos 2 llaves. O sea, no 2 llaves, sino 2 candados. Un candado que debe tener el responsable del área y otro candado debe tener el responsable del que va a realizar el trabajo. ¿Por qué razón?
porque por necesidad de proceso, el responsable del área quiere activar el tablero. Si no hay una forma de control, lo activa, causándole un riesgo al trabajador que está ejecutando la actividad. Si él, por alguna razón, requiere activar ese tablero, debe informar al hombre de seguridad industrial del consorcio o al coordinador del trabajo del consorcio que vaya con él al sitio y quiten el candado, pero no puede ser en una forma unilateral. Eso es una posición que hay que mantener nosotros dentro de nuestro trabajo. Es la manera de garantizar la actividad que se realice en una forma segura. Otro elemento importante es que lo que vamos a observar en este caso. ¿Cuál es el análisis de riesgo? Vamos a hacer un mantenimiento a un generador de esta naturaleza que está en una empresa, está en una instalación. Hay condiciones físicas que tenemos que evaluar previamente, niveles de ruido, niveles de emisiones atmosféricas, temperatura, vibración, orden y limpieza. Todo eso tenemos que verificarlo previamente. Formas de energía, líneas de gas, líneas de combustible y líquido en estos casos. Tenemos que verificarlo previamente. Luego tenemos que enfocarnos al equipo. Si nosotros, las condiciones anteriores no nos permiten ejecutar la actividad, no la podemos realizar hasta que no se acondicionen cada uno de los elementos que hemos hablado. Tiene que está delimitada, identificada y con aviso de seguridad el área donde vamos a trabajar. Ustedes deben de tener un sitio de trabajo adecuado, una silla, una mesa donde coloquen su laptop, su equipo para poder trabajar en una forma de trabajo. No trabajar en condiciones disergonómicas. Tenemos que trabajar en unas condiciones ergonómicas. Entonces, es importante todos estos puntos que lo tengamos presente. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hacer este mantenimiento, tenemos que elaborar una hoja de riego. Y la hoja de riego se elabora estando presente delante de la maquinaria del equipo y verificar la tarea. Voy a cambiar el filtro, voy a verificación, completación de refrigerante, voy a calibración de inyectores. Esos tres casos, esas tres actividades. Yo tengo que verificar cuáles son los riesgos asociados a cada una de esas actividades. Entonces, contacto o arco eléctrico, ya por la electricidad, una lesión grave puedo tener. Caída a otro nivel, trabajo en altura, porque tengo que subirme hasta la parte superior del radiador. Otro elemento, contaminación ambiental, caída de aceite, de combustibles a nivel del piso, hay que limpiarlo, recogerlo. Contacto con calor, quemaduras. Es importante que el equipo tiene que quedar paralizado con un día anterior, por lo menos 24 horas, que tenga una temperatura ambiental normal, de 25, 28, 30 grados centígrados. Pero eso es los requerimientos que nosotros tenemos que observar. Ahora, golpeados por o contra, podemos golpear contra una estructura. El equipo tiene que estar detenido, tiene que estar parado, no debe estar operativo, pero hay el riesgo de golpearnos contra una estructura. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos aplicar inicialmente? Primero, tenemos que tener formación y certificación. No podemos ejecutar un trabajo si no estamos formados, si no estamos certificados, no estamos capacitados. Aunque seamos profesionales del área. Yo soy ingeniero eléctrico, soy técnico electricista, hoy soy especialista de electricidad. ¿Me da a mí el derecho de trabajar en un equipo eléctrico? No. Desde el punto de vista técnico tiene el conocimiento, pero desde el punto de vista de seguridad, no. Porque lo establecen las mismas normas internacionales. Si no tienes capacitación, no puedes trabajar capacitación
en el área de seguridad industrial no puedes trabajar en sistemas eléctricos. Por eso lo dice claramente la norma. Yo los invito a que lean esa norma, la 70E de la NFPA. Muy buena, porque ahí están todas las medidas de seguridad que se deben aplicar en los mantenimientos eléctricos, los equipos eléctricos. Me salí aquí de la presentación. Disculpe. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de cada uno de esos elementos que intervienen en el proceso para identificar esos procesos peligrosos, esos peligros, esos elementos que nos pueden causar daño en un momento determinado. Entonces, allí nosotros tenemos que estar siempre atentos a este tipo de situación, porque es la manera de que nosotros podamos controlar los riesgos en la fuente que los genera. Y de ahí nos va a garantizar que tengamos un trabajo totalmente seguro. Y eso es una de las cosas que tenemos que evaluar dentro de esta parte. Nosotros ya en la hoja de riesgo definimos todas las tareas, definimos los procesos, definimos los tipos de riesgos asociados. Luego estamos hablando sobre las medidas preventivas. La parte es la formación y la certificación. La parada del equipo debe ser con 24 horas mínimas de antelación. Tenemos que también garantizar que el control de la fuente de energía que debemos tener presente. Nosotros en el control de las fuentes de energía, cuando hablamos de control de la fuente de energía, son dos procedimientos que se deben llevar claro, que es bloqueo y aseguramiento. Y luego viene el etiquetado y el aterramiento, para que la gente no tenga la posibilidad de activar una fuente de energía sin el permiso debido, causando unas lesiones a los trabajadores que están ejecutando actividad en el sitio donde está ejecutando su proceso. Otro elemento importante, el uso de andamio para trabajar en altura o una escalera que sea segura o una plataforma. En este caso, si vamos a accesar a la parte superior del radiador. Otro elemento importante, el uso del arnés con el cabo de vida. Esto para evitar daños mayores. Puede ser que la caída tiene un riesgo inherente que puede ser fractura o la muerte. El arnés lo que busca es reducir la lesión a través de la amortiguación y evitar el impacto directamente sobre una superficie fija, causándole un daño mayor. Eso es una medida para llevar un riesgo inherente a un riesgo residual. No indica que el riesgo se elimina. Siempre está latente, pero bajo su nivel de tolerancia, bajó a un nivel aceptable. De crítico, bajo aceptable. Otro elemento importante son los equipos de control de derrame para recoger cualquier derrame que se pueda presentar en la organización. Las herramientas ergonómicas, sumamente importantes, y los lugares y equipos adecuados para que usted pueda hacer su actividad en una forma segura, confortable, con cierta calidad y bienestar. Eso es una exigencia que establece la norma y nosotros tenemos que garantizar que eso ocurra de esta manera. Otro elemento importante son las medidas preventivas que tenemos que tener presentes. Nunca una sola persona puede hacer mantenimiento preventivo a un generador eléctrico o trabajar con electricidad. Sobre todo en trabajo de alto riesgo, debe estar acompañado por otra persona. Nunca, porque hay una persona que tiene que auxiliarlo en caso de un accidente, de un evento determinado. Debe tener formación en primeros auxilios, asistencia de primeros auxilios, contrato de seguro o con clínica, certificaciones para manejo de sustancias y manejo de sustancias peligrosas. Todo esto, dentro de la hoja de análisis de riesgo, nosotros tenemos que vaciarla, tenemos que tenerlo. Y ustedes, como técnicos,
que van a hacer esa actividad tienen que verificar que cada uno de esos pasos se cumplieron. Ahora bien, después que nosotros tenemos la hoja de riego, podemos elaborar un mapa de riego. Un mapa de riego es algo muy visual que te dice a ti cuáles son los riesgos inherentes y cuáles son los riesgos potenciales. Los riesgos tienen que ver comparando la probabilidad y frecuencia con el impacto y la severidad. Y hay una clasificación, tanto de la probabilidad del 1 a 5, que es raro, improbable, posible, probable, casi seguro. Si sucede o no, si hay probabilidad de ocurrencia. Y el impacto, si es insignificante, si es menor, si es moderado, si es grave o si es muy grave. Ese cuadro, ustedes lo van a observar, y también se llama un cuadro de calor o un mapa de calor, donde el rojo indica que es crítico o muy crítico, el naranja, que son moderados, el amarillo, podemos decir que es aceptable, y el verde es seguro. Si nosotros vemos la categoría, rojo, catastrófico, naranja, alto, amarillo, moderado, y bajo, el verde. ¿Cuál es la intención? Si nosotros vamos a ver el caso de el mantenimiento, si nosotros no tomamos las medidas preventivas del caso, es lo que llama el riesgo inherente. El riesgo inherente, puede observar que está en rojo, está muy grave, está en la parte de catastrófico. No, en esas condiciones no se pueden realizar los trabajos, porque si el hombre tiene un evento, lo más probable es que pierda la vida, y eso no es aceptable por ninguna razón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar todas las medidas preventivas del caso y llevar ese riesgo inherente a un riesgo aceptable o moderado. ¿Cómo lo hacemos? A través de los permisos de trabajo, a través de los análisis de riesgo, a través de la parte de aislamiento, aseguramiento, los bloqueos, los colocar la etiqueta, la señalización, equipos, herramientas dieléctricas, normas de seguridad previamente establecidos. Todo eso tenemos que aplicarlo porque va dirigido a este tipo de riesgo. ¿Y qué hacemos? Que lo llevamos a un riesgo moderado que es menor y lo conocemos como un riesgo residual. No lo terminamos, no lo eliminamos, porque los riesgos no se eliminan. La única manera de eliminar un riesgo es eliminar la fuente de peligro. Y nosotros no podemos eliminar la fuente de peligro porque forma parte de nuestra gestión de trabajo. Lo que tenemos es controlar la energía eléctrica, pero no la tenemos eliminada de las instalaciones de la empresa o el equipo. Entonces, esto era la información que yo le traía a ustedes el día de hoy, porque es importante que tengamos que cumplir con estos requisitos, porque no es nada más seguridad industrial que hace todos estos esfuerzos y hace esta cantidad de matrices de riesgo o hace toda una formación, una capacitación. Si nosotros, como usuarios, como técnicos, no lo aplicamos. Entonces, esa es una de las cosas que le traía yo a ustedes para que de alguna manera tengan la información bien detallada de la gestión de riesgo que debemos hacer todos nosotros para evitar cualquier accidente de trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención. Y me gustaría escuchar o responder alguna inquietud o alguna respuesta, una pregunta que tenga. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, si no, damos por cerrada la actividad del día de hoy. Hola, señor Sabio. Hola, Jorge. Buenos días. Buen día. Señor Sabio, sí, un comentario. No sé, dentro de lo usual para este tipo de información, por ejemplo, matrices, ¿verdad? Y lo que son temas documental para hacer los servicios, creo, no sé si sea posible, que dentro del servicio, al iniciar,
se consideren estos documentos previo arranque, que el supervisor conozca y descifre este tipo de matrices o información de seguridad cuando se les otorgue. Porque a veces hay omisiones, claro, nada más se depende siempre de que el cliente haga el RT, solicite el RT o el PTS e incluso el permiso de trabajo que lo firma, pero ya, queda todo allí. Creo que el supervisor debería considerar estas cosas y sumarlas al servicio. Mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hacemos nada si nosotros preparamos toda la información y el personal no exige cumplimiento de la norma. El cumplimiento de la norma debe hacerlo el personal, tanto supervisorio como técnico. Nosotros tenemos la obligación de entregarla, pero ellos tienen que cumplir con lo que está establecido en la norma. Para ello, tienen que prepararse previamente, como tú lo estás indicando. Totalmente de acuerdo. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, si no hay más nada, información al respecto, como de costumbre, le haremos llegar la información, una evaluación para que ustedes respondan algunas preguntas al respecto. Muchas gracias. Un placer haber conversado con usted. Gracias a usted, señor Eusebio. Hasta luego.